Bárbara tira de la manta. Esa casa, por lo visto, era un picadero, porque iba uno, otro. Tiene cámaras el CSI y entonces nos están grabando lo que hiciéramos en la casa. 20 horas de grabación, 260 preguntas y ningún veto. ¿Hay algo de lo que no quieras hablar? No tengo ninguna línea roja. El rey Juan Carlos y Ángel Cristo como protagonistas. Creo que tiene que tener más miedo mi hijo, aunque yo no sé si él es capaz de tener miedo. El rey le puede molestar, le va a dar rabia. Bárbara Rey nos cuenta su verdad y atención, porque asegura no tener ninguna línea roja ni vetar ninguna pregunta sobre el emérito. Pero no solo eso, nos lanza un titular. Me pude haber quedado embarazada del rey. Wow. Vamos a verlo todo aquí, en Cotilleo Deluxe. Ya sabes, tu canal de YouTube, donde los secretos de los famosos brillan solo para ti. Muy buenas, ¿cómo estás? ¡Qué pedazo de alegría verte aquí de nuevo! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por suscribirte, que seguro que ya lo has hecho, y por regalarnos un me gusta. Recuerda dejar un comentario porque este vídeo viene tremendo. Venimos con los titulares, los momentos concretos de Bárbara Rey y tenemos que decirte, hemos visto ya el programa completo. Ajá, viene cargadito, parte, sí. Viene cargadito. Estamos trabajando en estos momentos para traerte los mejores momentos de ese programa, como lo solemos hacer habitualmente en Cotilleo Deluxe, así que suscríbete si todavía no lo has hecho porque mañana lanzamos ya el primer vídeo de esta entrevista que ha levantado muchas ampollas, sobre todo las de la Casa Real. Sí, eso, de la Casa Real, de los propios colaboradores. Vamos a ver la reacción también de que va a tener Ángel Cristo, no el hijo, que también les va a tocar bastante. Sí, que se prepare. Le va a tocar bastante, pero bueno, por ahora tenemos este programa donde pues están recopilados todos los titulares que ha dicho en esa entrevista que ha tenido un montón de horas de grabación y de edición, es muchísimo material. Y nosotros nos hacemos eco y te traemos esto, que se pudo haber quedado embarazada el rey. Atención porque todavía hay más. La casa en la que se veía con el rey emérito era un picadero, atención. Y bueno, pues nos habla pues de una cosa muy curiosa, que ella no ha chantajeado al rey, que es un préstamo. Sí. De verdad, deja comentarios a medida que vayas viendo porque vamos a desgranar la entrevista de Bárbara Rey. Bueno, sabes que esta es la entrevista del año. Bueno, yo no me imaginaba que iba a ser tanto, pero si tú lo dices, vamos a intentar que lo sea. No tengo ninguna línea roja. Creo que se han dicho tantas cosas de mí que la única persona que puede aclararlo y decir la verdad de todo soy yo, lo de mi hijo. Yo sinceramente siempre he pensado que podía hacer algo, pero nunca pensé que llegaría a un extremo tan enorme, con tanta frialdad y a hacerme tanto daño. Yo creo que tiene que tener más miedo mi hijo, aunque yo no sé si él es capaz de tener miedo. Me pongo al teléfono, digo, sí, dime, ¿quién eres? No, que soy el rey. Digo, mira, déjate de gilipollez. El rey no creo yo que deba tener miedo, porque con todo lo que le ha pasado y con todas las cosas que se han dicho de él, ¿me entiendes? Yo creo que ya él con su edad debe haber perdido el miedo. Le puede molestar, le va a dar rabia. Yo lo siento mucho por ti, pero posiblemente a lo mejor en un momento determinado él tendría que haber hecho algo para protegerme a mí. Yo sigo con el rey, me sigo viendo con él, estando en esta casa de Franco. Yo digo de Franco para que sepamos de lo que estamos hablando, ¿me entiendes? Y también había un teléfono negro y le escuché muchas veces hablar de temas de petróleo. ¿De comisiones ya viste hablar? Yo no sé si eran comisiones, es que hablaba un poco en clave, ¿me entiendes? Yo no creo, no sé, no tengo ni idea. Es que tampoco me ponía yo a escuchar a ver qué cosas hacía con el petróleo. Espero que cuando vean esto no me quiten de en medio. Para mí lo más relevante de este avance que nos ofrecen nuestros compañeros de Mandarina tiene que ver con lo que dice Bárbara. Lo siento por ti, refiriéndose o dirigiéndose directamente al rey emérito, pero tenías que haber hecho algo para protegerme. Luego Bárbara, intuyo, va a seguir insistiendo en que las fotos, los audios y los vídeos los hizo para protegerse a sí misma y que en ningún caso
hubo chantaje. Claro, o sea, al final lo dije yo el otro día, es lo que siempre ha defendido ella, siempre ha tenido esa versión de yo lo he hecho para salvarme, para protegerme, para que mis hijos luego tengan una buena vida, y creo que va a seguir viendo en esa línea. Creo que en eso no va a cambiar, porque además creo que es la única forma que le queda de defenderse, o sea, mantenerse en que se sentía amenazada por ellos y que tenía que protegerse. Ahora tenemos la versión del hijo, que tenemos que ha puesto las cartas sobre la mesa y todo lo que se ha contado en los últimos años, todos los directores del CNI, en donde la peligrosidad que ella pueda notar, aquellos frenos de los que ella se quejó en el año 96, que le habían manipulado, y aquellas cosas que ella notaba, pues venían porque empezó un chantaje. Es decir, no ocurren de la nada, ocurren porque ella comienza el chantaje. Entonces, ahora la historia ha cambiado. De Ángel Cristo, el miedo se instaló en mi casa cuando empezó el chantaje al rey. Efectivamente. Y cuando ella, además, ella reconoce en otras entrevistas que ella sí le ha pedido ayuda, que no ha recibido dinero, ahora a ver qué dice, que le pidió trabajo, que se concedería... Es una palabra que usamos todos menos Bárbara. Ella ha hablado de un préstamo. Aquí. Eso aquí en otras entrevistas, en la de Risto, si la veis, dice, le pedí ayuda y no me la dio. No me ha dado ni un duro. Lo único que le dije es que había gente de su entorno que me vetaron. Yo le conté lo que pasaba y me dieron trabajo. Lo que pasaba es lo que había. Pero pues ella yo habla de un préstamo y de un persona anillo y de... aquí en este programa a lo largo de este año yo he verbalizado como Bárbara a mí me reconoce que recibe X millones del rey, y lo he dicho hasta la saciedad. Pero a ti te puede decir fuera de cámara, pero Isabel, mil cosas. Aquí lo importante es lo que se diga delante de la cámara. A lo que me refiero, Antonio, que eso sí que he tenido el consentimiento de ella para decirlo. ¿Por qué? Porque ella probablemente esta noche te reconozca, no, seguro que te va a reconocer que ha recibido dinero del rey, igual que me lo ha reconocido a mí en privado. Después de que lo contara su hijo. Pero bueno, es que ella de momento ha mantenido una versión... Te dirá cantidades, te dirá fechas, claro. Insisto, hay que escucharla y contextualizarlo todo. Todo. Ya, pero ella dice préstamo, no es un chantaje, es un préstamo que entiendo que todavía no ha devuelto, entonces ¿qué ha hecho? Bueno, entrevista para devolver ese préstamo? Perdido. Pues a lo mejor lo recuperamos. Digo yo, como los bancos, que muchas veces piden los créditos a fondo perdido. Y yo creo que puede ser, si ella dice que es un préstamo, evidentemente está hablando de que es una contraprestación. Claro. Para no llamarle chantaje. A cambio Quiero de algo. decirte que a cambio, por ejemplo, en el caso de, ¿cómo se llama la mujer rubia esta suiza? Corina. Corina, eso, que no me venía el nombre. A mí tampoco. Corina resulta que obtuvo 65 millones. Según todo el mundo piensa, el rey se los dio para que se los guardara. Y ella pensó también que era otro préstamo, con lo cual quiero decirte que como tú denomines las cosas depende del interés que tengas en cada momento y de en qué situación te pongas. Y yo creo que Bárbara siempre ha protegido de alguna manera la historia que tenía con el emérito, hasta ahora que, como bien dice Antonio, su hijo ha puesto ciertas cartas sobre la mesa, y es el momento de que a lo mejor ella nos cuente su versión, pero la de verdad, sin cortapisas y sin... no, lo va a hacer. Y sin intentar justificar o defender. Que lo va a hacer. No, quiero decir que es una declaración histórica, claro. Pero no nos olvidemos que es la declaración de una parte que contará los hechos de la manera más conveniente para sus intereses y su fama. Obvio. Igual que todas las partes. Mi participación en el programa será ayudar a desvelar la verdad de los hechos. Algunos hechos, evidentemente. Pero tú que no vas los por conozco, el emérito. O algunos sí, otros sí los conozco, pero sí. Y eso es importante. Conozco muy bien a la persona y sé si lo que cuenta sobre su forma de actuar y hablar se ajusta a la verdad. Ya, pero no se conoce nadie mejor que a sí mismo. Claro. O sea, Bárbara es la protagonista, y claro, es la que se conoce. Todo el mundo está hablando por ella, todo el mundo. Su hijo ha hablado y ha dicho desde cuándo empezaron a tener miedo. Pero a mí me gustaría escuchar a Bárbara cuando empezó a tener miedo ella. Claro. Porque es un poco fácil, ¿no? Hablar desde la distancia, desde los años. Alexia, pero eso un lo ha momento, contado, vamos a ponernos en esos años. El jefe del Estado, que ella verbalizó incluso, yo no sabía si le podía decir que no a reunirme con él, porque era el rey de España. Eran otros años, otros tiempos, otra manera de verlo. Vamos a escucharla. Sí, vamos a ver qué tiene que decir. Alexia, pero igual que el tenía problema miedo es que de lo verdad. Alexia, yo estoy de acuerdo contigo, claro que vamos a escucharla, pero lo que lo vamos a escuchar es en otras circunstancias,
porque eso que tú dices Sí. ya lo ha contado, Claro. ya lo Vale. ha contado a cámara, lo contó en el año 97 y en el año 97 dijo, a mí me matarán y Dios me dará vida para volver a cargarme a la gente que me ha matado y van a saber quiénes son y dio nombres y apellidos y entonces eso ya lo ha contado. Pero en el año problema es que 97 ahora no tenía, se había contado todo ahora lo que se sabemos hacía todo ahora. lo que había detrás No tenía sin la libertad. filtros. No tenía la libertad que va a Eso tener es. esta, o sea, Esta que ya ha noche, tenido claro. ya, porque es la Quiero entrevista grabada, decirte, pero que vamos yo- a escuchar todos. No tenía la libertad, Claro. porque ella misma era presa de todas esas cosas Ni que no nosotros para podía hablar. Pues contar. vamos a escuchar un poquito más del avance de lo que va a contar Bárbara esta noche. Vamos a empezar desde el principio, porque así cuenta Bárbara cómo conoce al rey Juan Carlos. Es él quien se pone en contacto con ella. Que viene a vivir conmigo, que la conozco Miguel, ¿me en pueden Café mirar? Teatro, que se llama Charo, me dice, Bárbara, que te ha llamado el rey. Me pongo al teléfono, digo, sí, dime, ¿quién eres? No, que soy el rey. Digo, mira, déjate de gilipolleces, anda ya, vete a la mierda, ¿quién eres? Yo lo traté así. Y entonces viene en ese momento y me dice, mira, te voy a dar mi número de teléfono, vas a llamar a este número, rin, 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 teléfono. Zarzuela, dígame. Zarzuela, dígame, me gusta Qué mucho, bonito, ¿eh? sí. A ver, lo que hay que tener en cuenta es que Eso no había un programa de Rafaela. Como si fuera una clínica dental. Dígame, que todo lo que Pero vaya creo a que se contar contesta siempre. Bárbara no va a ser una entrevista espontánea en el sentido de que como ya tenemos Claro. todo lo que se ha contado antes por Claro. parte de su hijo, evidentemente Y escuchado por ella. y escuchado por ella y analizado olvida. por ella Claro. y ponerlo en contexto, pues evidentemente va a ser una entrevista Muy incómoda. Claro. Sí. Muy incómoda. Es la entrevista más incómoda de Bárbara. Y Pero bueno, sin ninguna incómoda, duda. pero a la vez también juega con muchas cartas también. Su verdad, Rábago. su vida. Sí, pero que Su puede, vida. pero que puede ella contrarrestar o armar un discurso o un argumento en base a lo que se ha dicho. No, pero Lo que se ha contado. Mira, pues mira, pero eso se va a saber, eso se va a ver. 260 preguntas. Son muchas preguntas. Pero las respuestas van a generar otras tantas preguntas. Miles. Mira, Risto le preguntó... Yo Risto- antes decía, Miles. uno puede... Efectivamente, como todos nosotros, podemos desconocer algunos hechos, ¿verdad? Porque aquí la protagonista es ella. Sí. Pero si conoces a la persona, puedes deducir si el relato que se cuenta tiene visos de veracidad o es directamente falso. Lo que acabas de contar ahora aquí, pues es su forma de actuar. Pero Alessandro tampoco Claro, la es conocemos que- como si Darle el tomáramos, teléfono Entonces, como si tomáramos café Perdón, con ella. ¿Pero a qué te refieres? El rey Juan Carlos. Pues estamos hablando del rey Juan Sí, Carlos. el vale, año pensaba que hablabas de 77. Bárbara. Año 77. Sí, que sí. esto De es un previo señor que se encapricha de la a mujer todo más esto. cañón de España. Se encapricha de ella, la persigue, consigue su teléfono y la llama. Y ahora dime tú, ¿qué mujer en el 77 te llama a tu casa al rey de España? Como era la sociedad entonces y en la situación en la que estaba, empiezas a hablar con el rey dice, ven a verme, a ver quién es la guapa Que que en ese es una momento gran hubiera dicho diferencia. que no. En esa Venga. época el rey no era solo el rey, era algo más que el rey. Escucharme Era un poco un rey y un presidente del gobierno juntos. Era todo. Quiero decir Justifica una todo cosa, lo demás, quiero decir una cosa. Cuando yo llegué en el Escuchadme que os diga 89, una cosa, cuando si yo llegué puede en el ser. 89, Otra vez con el Vivi, aquí en 89, ya España, llegaste muy tarde. La familia real era tabú. Muy tarde la ya lo democracia. sepa, tenía que haberte conocido antes. No, Era tabú. Y luego se convirtió en un agregado más de la T de Teruel por la tarde. Pero años después, estoy hablando del año 2000, 2000 algo, empezó ya a abrirse la historia y ya la familia real se convirtió en un 2000 algo agregado largo. más de los programas del corazón. Algo Pero largo. cuando llegué, esto era tabú. No se hablaba, no se Vamos a ver, escribía y no se podía quiero hacer muchas un cosas en inciso medios. en todo este discurso que hemos dado cuando le decía que ha llegado muy tarde, me refiero a lo que fue la transición. Quiero decirte, yo que soy hija o hermana o prima de la transición, porque mi carrera se desarrolló a partir del 75, yo empecé cuando Franco todavía estaba vivo. Sé que hubo una época muy oscura, muy gris, en donde todavía las cosas sucedían de una manera muy rara, porque se muere Franco, pero no el franquismo. No todo aquello que acompañaba a los círculos de poder
poder se mueren a la par. Entonces, imaginarse que en el 77 ella además esboza en algún momento, que eso posiblemente en estos momentos dados sería abuso de poder o no sé cómo lo dice. Pero quiero decirte, el caso Nevenka, que fue hace solamente 20 años, en Ponferrada, en tu ciudad, fue el primer acto de denuncia a un cargo público y se la tuvo que ir del pueblo. Bueno, se tuvo que ir de España a vivir a Inglaterra y yo que soy de Ponferrada, nadie la creyó. Estoy hablando del 2000, no te vamos a hablar del 77 y del rey de España. Es que una cosa es todo lo que ella haya hecho después, que yo no digo que esté bien, ni mal, ni regular, porque no lo conozco realmente, más que todos los datos que se han dado, y otra cosa es la capacidad de situarte el contexto de esa época. Claro. Lo que pasa que es que esa época arranca en el 77 y termina en 2024, que es cuando su hijo ha salido... o en 2023, cuando su hijo ha salido en un programa de televisión. Y lo que te rondaré, porque en el fondo resulta muy rentable para todos y cada uno de ellos. Vamos a ver más cosas porque en este avance la actriz va más lejos y cuenta cómo eran esos encuentros íntimos con don Juan Carlos en el Palacio del Pardo. Unos encuentros que derivaban a su vez en confesiones a mí sobre... lo del Pardo me da un poco como de exclusión. Ahora nos dice, vivieron unos encuentros que derivaban en conversaciones sobre los negocios del entonces rey de España. Yo sigo con el rey, me sigo viendo con él, estando en esta casa de Franco. Yo digo de Franco para que sepamos de lo que estamos hablando, ¿me entiendes? La casa era muy siniestra, era muy austera. Entraba y estaba ese salón con ese sofá y luego más a la izquierda y entrando así un poco hacia adentro estaba el comedor y también había un teléfono negro. Y le escuché muchas veces hablar de temas de petróleo. ¿De comisiones sí oíste hablar? Yo no sé si eran comisiones, es que hablaba un poco en clave, ¿me entiendes? Yo no creo, no sé, no tengo ni idea. Es que tampoco me ponía yo a escuchar a ver qué cosas hacía con el petróleo. A mí me parecía además como todo normal. No me ponía a escuchar qué cosas decía del petróleo, pero ahí lo dejo. Pero ahí lo dejo, claro. El juez ha estado esta mañana muy acertado, muy irónico, inglés, ¿no? diciendo que ya le extraña que se enterara porque los comisionistas saudíes hablarían en inglés de las comisiones petróleo. Y del petróleo. Pero bueno, pero los comisionistas lo suelta en inglés o en español, lo suelta, que es lo importante. Abre una arista nueva de un periodo de tiempo previo a las fotos, a las grabaciones, al chantaje, a todo eso. Es un periodo previo a su matrimonio, es el inicio de la relación. Ya, por eso te digo, ellos se conocieron más o menos, te digo, porque yo estaba entonces en Barcelona cuando ella hizo una cosa que se llamaba no sé cuánto Bárbara en el Teatro Victoria. Barcelona es Bárbara. La contractó Pepe Buira. Sí. Entonces, en aquella época, no mucho antes, fue cuando la crisis del petróleo. De hecho, había uno que estaba exiliado en Suiza y otro era Hashuel, que estaba en España. Con lo cual, ellos sacaron mucho beneficio de aquella crisis del 72. Yo ahora estoy haciendo una cosa que parece una lección de historia, pero es que, claro, hay que ponerse en aquella época. Y no sé. Acuérdate que en esa época, no sé si aquí en España, pero en Italia, la crisis era tan feroz. A ver, volvemos a lo que ya sabemos. Lo que se ha dicho muchas veces es que gracias a la intermediación del rey Juan Carlos, España no sufrió el desabastecimiento de petróleo que sufrieron otros países europeos. En muchos libros está publicado desde hace décadas que gracias a la fraternal relación del rey Juan Carlos con los árabes, España compraba petróleo a un precio mucho más inferior que a sus vecinos europeos y eso lógicamente beneficiaba a España y en los bolsillos de todos los españoles. Lo que no se contó a los españoles es que una actividad que tú entendías que era un trabajo que podía ejercer y que debía ejercer de manera majestuosa nuestro rey, resulta que se llevaba comisiones que no está contemplado ni en su cargo, ni en su puesto, ni en nada, ya está. Y de eso está hablando. Que lo desliza muy bien, claro que lo desliza. Claro, entiendo que luego profundizará. Bueno, no tiene pinta de profundizar. Nada nuevo a ese respecto, por eso Nada digo, nuevo. Claro. podemos hablar de la figura del rey emérito, como llevamos hablando, como bien dice Alessandro, desde que se corrió ese tupido velo respecto a la familia real. Se descorrió. Pero nada nuevo contó el hijo Ángel Cristo. ¿Qué contó Ángel Cristo nuevo? Me gustaría saber qué es lo que va a contar Bárbara de ella misma
Claro, de enfrentarse sobre todo, es que vuelvo a lo Yo mismo. más que de ella misma, parece un elementos poco hay. repetitivo, pero es enfrentarse a sus escuchas, a sus declaraciones, a los testimonios que no ha querido enfrentarse. Bueno, Risto sí le pregunta por las agendas de Manglano y dice que no se refieren a ella. Y ya está. Y si tiene narices que pone ahí Bárbara Rey y dice que no se refieren a ella. Entonces es que todo ha cambiado y lo que se tiene que enfrentar es a haberla escuchado a ella, que la hemos escuchado, que hemos visto las fotos, que tenemos al hijo contándolo en primera persona, porque es el protagonista que le hace su madre, protagonista no de forma indirecta, directa, porque es su madre quien le pone ahí. Y que sea protagonista. Y luego, sin tapujo, que hable de todo lo que Y se si ha hablado. coge Bárbara y dice, mira, pues yo esto lo hice por esto, tenía cierto miedo, esto existe, no lo puedo negar porque lo tengo delante de mí, lo he hecho. Vale, a partir de ahí tampoco podemos lapidarla, lo ha hecho, estará fatal hecho todo lo que tú quieras, pero si ella va con la verdad, ¿qué más le podemos decir? Para mí el tema clave es lo que... Para mí el tema clave aquí es lo que unos llaman chantaje y lo que ella parece que considera un préstamo. Pero, querida, las cosas son las que son y uno no puede, pues... Que una forma muy rara de pedir el préstamo grabando. Exactamente. Venga, pues Son vamos las que son y a uno no prestar puede. atención porque nos acaban de llegar imágenes inéditas de parte de esa entrevista de esta noche de Bárbara. Vamos a ver a la vez cómo habla de esos primeros encuentros en ese chalet de la calle Sextante, lugar que describe, y es literal, como un picadero. Cuando estamos así mucho tiempo, viéndonos en la calle Sextante, en un chalet, a mí me venía a buscar Gaudencio. En algunas cosas he ido yo con mi coche y he dejado el coche al final abajo de la calle. Allí no había absolutamente de nada. La casa era para lo que era. Luego me he enterado de que esa casa, por lo visto, era Para ellos el picadero. un picadero, por lo visto, que iba uno, otro, y yo qué sé, no tengo ni idea, ¿eh? Pero es lo que me han contado. En esa casa, perdóname, en esa casa es donde se hacen las primeras grabaciones que las hace el CSIC. Ahí tiene cámaras el CSI y entonces nos están grabando a él todas las conversaciones y nos están grabando todos, pues lo que hiciéramos en la casa. Entonces, claro, viene él y me dice lo que está ocurriendo y lo que está pasando y que si nos podemos ver ya en mi casa. Esto se lo Bueno, contó, pero perdona, un picadero no solo para el rey, No, era para muchas personas. Para la alta. Pero esto lo contó en el 23 el año pasado Risto, le llama al rey, le dice nos están grabando, nos tenemos que ver en otro sitio. Y la historia, que lo que digo yo no se puede reescribir porque no se puede reescribir porque es así como ocurrió y ella puede contar lo que quiera, pero el CSI tiene esa casa del 91 al 94 y es Manglano quien deciden desarticularla en el 94. Por lo tanto, la casa no existía, se ven ya en su casa porque ella lo organiza. El día 12 de junio, lo he dicho esta mañana, del año 95, es cuando El Mundo, en un scoop brutal que se lleva medio gobierno por delante, destapa las grabaciones ilegales que hacía el CSIC. Las que había sacado el coronel Perote. Exacto. Eso. Las que había sacado el coronel Perote, que tenía grabado a muchísimos miembros del gobierno, diplomáticos, a periodistas, que dan nombre y apellido de los periodistas, y entre ellos al rey. Por lo tanto, en el año 94, nadie sabía que se había estado durante 4 años grabando en Sextante. Sextante era un sitio que se utilizó para grabar y eso lo destapa El Mundo. Al día siguiente dan un paso más. Esto se carga Narcís Serra, se carga el ministro de Interior, me refiero, que es una cosa que no la puedes ajustar a tus años como te conviene. Claro, es que la historia es la que es. Entonces no puedes decir, me llama el rey y dice, no se están grabando. En el año 94 nadie sabía nada. Si esto se destapa después. Pero es que a lo mejor el rey lo sabía. A ver, quiero decir, igual el emérito tenía conocimiento. Quien no lo sabía era Bárbara Rey. Claro. Lo que le falta por añadir a Antonio es cuando Bárbara Rey organiza las fotos el día de su casa con el arroz, nadie sabía que se había grabado en Sextante. ¿Nadie? Claro.
Ni el rey ni el presidente del gobierno, que hay que solo por lo menos buscar la historia. Bárbara no lo sabía. Bárbara no lo sabía, ni yo el la rey. que monta esas fotografías, entonces ¿qué? Quizá a lo mejor el rey la advierte y a que no es rey, de que se siente... Pepe, que vayas a la historia, por favor, que está publicado, que es que se llevó que se llevó un gobierno por delante este asunto, que se llevó Manglano, a Perota, a Narcís Serra, al ministro, por favor. Que Bárbara no graba en respuesta a lo que ocurre ese instante. Pero por eso la importancia de esta entrevista. Y es que ella se tiene que enfrentar no solamente a lo que ha contado, sino a lo que fechas. pretendería contar o le gustaría contar ¿Qué si es no esto, lo que le hubiéramos gustaría sabido esto, contar? claro. Pero ahí está la función, a lo mejor, o del presentador o de las personas encargadas que estén en plato para decirle, no, mira, querida, esto no fue así. Porque claro, si a ti te están metiendo una bola y te la tragas con patatas, Ya, pero pues no. escúchame, claro. ella tiene toda la razón cuando dice que es la única que conoce la verdad de su vida. Sí. Pero eso no quiere decir que lo que va a contar sea verdad al 100%. Claro. Y directamente proporcional a tu afirmación a Ángel Cristo. No es toda la verdad lo que ha contado Ángel Cristo. ¿Tú te crees que aquí la gente va a contar toda la verdad de esta historia? Hombre, pues no, pero precisamente. que vamos a tener en primera persona, por fin, ella, sin intermediarios, sin interpretaciones, sin esto es lo que me ha dicho, ella en primera persona, y que ella se va a enfrentar a sus mentiras, sí, y que las va a hacer frente, todos somos, sí, y que va a señalar, eso te lo garantizo. Si porque todos somos subjetivos, si todos somos Eso es nuestro absolutamente trabajo luego. subjetivos Bueno, cuando luego contamos, nuestro trabajo. si todos somos subjetivos cuando contamos una Todos. historia, mucho más lo seremos cuando contamos nuestra propia historia. Y yo creo que las cosas son como son y la denominación que cada uno le dé es cosa de cada uno. Nuestra propia historia y todo lo que implica en el caso de la historia de Bárbara. Pero porque implica lo que implica, Pero claro. que luego el trabajo también es nuestro, es decir, que nosotros, que nosotros somos lo que somos, ¿no? Somos periodistas, ¿no? Somos todos, la mayoría somos periodistas. Entonces, es que vuelvo a lo mismo, es que no porque le apaguen o porque la dejen de pagar o porque sea la gran entrevista del año vamos a tragar con todo. Y yo la primera, igual que no he tragado con todo el testimonio de Ángel Cristo, es que lo que yo vea que me chirría, es que yo lo voy a decir, es que si no, ¿para qué estamos? ¿Para aplaudir? No, total. Claro. Y también Y ella Bárbara lo sabe. no tiene ningún miedo de tener delante a comentaristas que han sido súper críticos con ella, como Alessandro Elecchio, que le ha dado Ningún por todos problema los tiene. costados y le pone delante, porque ella podría Ningún decir, es mi problema. programa, pongo mis condiciones, pongo enfrente a las personas... Bueno, delante. Ella no, perdona, ella no se va a sentar esta noche. De momento le habrá repreguntado Santi. Ya veremos cuando pase Ya veremos todas las el Pero que entrevistas miedo no con tiene. quién se sienta. Yo creo que se va a sentar... O sea, si se tiene que sentar con Alessandro Elecchio, se va a sentar. Y a mí me encantaría, y es lo que tiene que hacer. Y creo que ganaría ella mucho ahí. Mañana sin duda tendremos muchísimos más titulares, pero antes de conceder su entrevista ya nos ha dejado Bárbara algunos de ellos. Muchos detalles de su relación, de su romance con don Juan Carlos y datos del chantaje al que ella misma, porque no lo dice chantaje, nombra como préstamo. Las 20 horas de grabación de la entrevista a Bárbara Rey dejarán sin duda un sinfín de titulares. Ya vamos conociendo algunos de ellos. Yo no lo llamaría chantaje, lo llamaría préstamo y lo volvería a hacer. Directa, la artista habla abiertamente sobre cómo fue su relación con Juan Carlos. Me pude haber quedado embarazada del rey desde el primer día. Tras salir a la luz sus imágenes juntos y después incluso de escuchar sus conversaciones... Pues bien, con mucho follón, porque hay un follón armado que... ¿De qué? ¿Para qué? ¿Qué follón hay armado, mi vida? Por primera vez, una de las partes se pronuncia ante las cámaras sobre lo que había realmente entre ellos. Nunca había sido tan explícita ni había hablado de su relación con el emérito en estos términos. Me trató como una puta. A lo que hizo el rey se le llamaba honor, hoy se llamaría acoso. Estos son solo algunos de los titulares que han dejado las más de 200 preguntas que Bárbara ha respondido sin miedos, sin líneas rojas y sin vetos. En unas horas conoceremos el resto. Ahí ya van unos cuantos, ¿eh? O sea que el objetivo es el rey, emérito. Sí, el objetivo es el rey y todas las personas que rodearon al rey, todas las personas que colaboraron en un determinado tipo de cosas. Y pero es que yo creo que aquí ya el rey... su vida no solamente es el rey. El rey es el Ella desmiente que chantajease al rey. El rey le hizo un préstamo. Espero que nos aclare si le devolvió ese dinero que el rey le prestó, porque es un préstamo, como su propio nombre indica, es con devolución. Los detalles sobre si el rey y ella utilizaban o no métodos anticonceptivos, que es lo que trasluce después de me pude haber quedado embarazada,
la verdad me importa bien poco, no deja de ser chuchineo. Es chuchineo, pero porque viene tras si iba a pedirle una prueba de ADN o quería un pelo para saber si Sofía era o no hija de Juan Carlos. Por eso. Es verdad que ella dice la palabra préstamo, tendrá que explicar frente a todos los testimonios que han corroborado el chantaje, como la persona que, vuelvo a decir mismo, como la persona que lo paró, como Manglano, como Javier Calderón, como Alberto Saiz, todos los que han formado parte de eso y lo han hablado abiertamente sin ningún tipo de tapujo ni ambajes y dando detalles de todo tipo, tendrá que enfrentarse a eso. Si tú tienes a un señor en cámara hace 3 años diciendo yo paré a mí, cuando llegué a ser director del CNI me encontré con un chantaje sobre la mesa y yo dije el CNI no está para esto. Hasta aquí lo que se le haya pagado, bien pagado está, pero a partir de aquí no se le paga en el año 2004. Entonces, ante eso, explíqueme usted, señora, ¿qué le decimos? Yo creo que está clarísimo, pero bueno, que lo explique ella, que considera o que no considera. Yo creo que sinceramente yo creo que ella lo está reconociendo y las cosas son las que son y no lo que uno quiere que sean, ¿sabes? O sea, la denominación que algunos le dan y que ella le quiere dar, pues es cosa de cada uno. Pero yo lo tengo clarísimo, que lo está reconociendo. Es que lo han dicho los no en las cuantías, no en las cuantías de las que hemos hablado, pero sí lo está reconociendo. Mira, perdóname, en el 97, ya cuando Antonio Herrero es el primero que cuenta, por eso digo que la historia está escrita, en la COPE, la denuncia de Bárbara Rey que hace sobre 2 personas en concreto porque cree que la van a matar, ya en la portada del Mundo hablan de que el gobierno cree que hay un chantaje de Bárbara Rey detrás. En el Mundo, así, a 5 columnas. Sí. En el año 97. Una portada mítica. No estamos, es que me refiero, no estamos, como tú dices, es más de lo mismo. O da el paso, o no sirve para nada cambiar la terminología. Ahora sí o no, ahora es préstamo, ahora es... No, señora, pero fíjate, vamos a ver, que tenemos... Pero si ella quiere llamarlo así, pero tampoco la puedes obligar a llamarlo de otra manera. Y ese miedo del que ella habla, eso es todo literatura, es decir, es absurdo que eso Perdón, dice Joaquín lo de que no usaban métodos anticonceptivos. No, lo dice ella. No, mi interpretación, porque yo creo que Bárbara no da puntadas sin hilo, yo lo que interpreto de eso, en palabras de Bárbara, es, pudiendo haberme quedado embarazada perfectamente, más seguro de vida que tener un hijo con el mérito, no había otra cosa. O sea, ¿para qué voy a chantajear al rey pudiendo haberlo hecho? Mira qué buena soy, que no me he quedado embarazada. Yo esa es la interpretación que hago. Yo le he preguntado anoche en concreto por esa frase, porque además yo he tenido una larguísima conversación con ella y una de las cosas que es esta frase. Y esta frase efectivamente es tal cual. Es decir, es que si yo hubiera querido, me hubiera quedado embarazada desde el primer día. Si no me he quedado embarazada, tengo que explicar por qué no nos quedamos embarazados. Claro. Es decir, es que frases sacadas de contexto cambian totalmente el significado. Es decir, ¿a quién se le puede ocurrir que mantenían relaciones sexuales sin protección? A nadie. A nadie. ¿Cómo, perdón? Porque ella se hubiera podido quedar embarazada si hubiese querido. Que es lo que ella lo que dice es, si me hubiese buscado un seguro de vida, mejor seguro de vida que haberme quedado embarazada. Es decir, ya te deja claro que no había medidas. Con esa frase te está dejando caer como que ella tal, no. Ella lo que está diciendo es, teníamos protección, señores. O sea, no somos imbéciles ni el uno ni la otra. Yo no lo he entendido así. Pero entonces, yo no lo he entendido así. Sí, pues te lo va a contar ella. Te lo va a contar. Yo lo que he entendido pues es que fíjate, lo hacían a pelo lo hemos entendido y que vamos, ha sido casualidades del destino que no haya ocurrido nada. Si ella hubiera querido quedarse embarazada, lo podía haber hecho. Si tienes relaciones sexuales sin protección, a ver, es que no es fácil te la juegas totalmente a una carta. O sea, que yo entiendo que... Pero este era muy temerario, vamos. Pero es que es un perfil de la vida. Sí, temerario. Pero ella no. Pero ella no. Bueno. Pero ella resulta que no. Pero si hubiese querido, ¿qué es lo que dice ella? Si hubiese querido hacer algo... Pero a lo mejor el señor sí, pero ella resulta que no. Pues ya está. Su hija... Yo no voy a entrar en ese juego. Es que entra en el juego de su hija, no. ¿Sabes lo que pasa? Que me he perdido... Claro, pero es eso la respuesta. Del rey emérito llevamos años y años hablando. No tiene nada que ver. Yo quiero ver y quiero hablar de Bárbara Rey. De ella. Claro.
De lo que tiene que decir ella. Yo creo que ella va a dar su versión. versión, una versión que hasta este momento... La décima, la octava, la que versión, sea. No, la versión A ver que si va da a la dar buena. esta noche Bueno, creo que es la que más se ajusta a la realidad, porque va a hablar sin ningún tipo... No la has escuchado, ¿cómo sabes que es la que más se ajusta a la realidad? Pero no, pero simplemente porque se ve obligada a darla bueno, claro, con todo lo que hay. Pero, a ver, con las circunstancias que hay a día de hoy, con esas fotos que hemos visto, con esas conversaciones, creo que va a ser la Bárbara más auténtica de los últimos años y de las 10, 15, 20 o 30 entrevistas que haya dado hablando del tema. Pero no le queda más remedio, por fin, porque parte de una base, de un conocimiento de la historia que antes no existía. Pepe, tú has hablado Sobre todo porque ahora se reúnen muchas cosas desde el 97 para acá. Esto se grabó el viernes, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Han pasado 2 días. ¿Cómo está Bárbara? ¿Has podido hablar pues con está ella después de esto? A ver, ella está nerviosa. Dice, es la primera vez que estoy nerviosa después de mucho tiempo al sentarme en televisión para dar mi versión. Pero ella no dice se que sienta. me anticipa que se van a tocar todos los temas, que es una entrevista extensísima en la que, como bien ha dicho, no ha habido ninguna línea roja. Está contenta con el resultado, con todo lo que explicó. Ella, se ha dejado lo que algo pasa en el que es tintero. verdad que ella me dice, necesitaría otras 20, no, Madre otras mía. 70 horas para contar mi historia. Es cierto que ella va a hablar del emérito y de su hijo. Y de su hijo, porque ha dicho que tiene que tener miedo. Y de su hijo va a hablar. Va a ser... Es que el otro día le dijo a Isa que no iba a hacer sangre. No va a hacer sangre, pero también va a dejar muy claro cuando a ella se le imputan Que sí. ciertos delitos que se le han imputado. Sí, que va a hablar de su hijo, pero no va a hacer Eso es. sangre, te lo digo yo. Vale, pero... ¿En qué punto está Bárbara? Bárbara lo está literalmente disfrutando. Hombre, claro. Disfrutando. Y está Yo también Está con estoy ganas, flipa. está con muchas ganas de muchas sobre cosas. todo Ni muchas está ganas, ¿no? preocupada ni nada. Ya sabe ya la Muchas. entrevista que ha dado y Como está que bien lo has deseando. hecho, tiene muchas ganas. Deseando. Muchas. Oye, pero eso es muchas. Y nosotros estamos con muchas ganas de escuchar Mira, a ella. después de lo Vamos, que ha es que me contado parece- su hijo, no le queda otra que mojarse un poquito más. Sí. Bueno, Entre es que la Hanna y el cuando se mojamiento. apropian de una historia que no te corresponde, pues claro, No, tienes que salir. Y cuando se le imputan delitos, cuando se le imputan delitos Pepe, que no ha somos muy cometido. críticos con Bárbara, pero el hijo también ha dado varias versiones. Que hace poco su madre era maravillosa y Claro. ahora su madre es un monstruo. Bueno. no nos veo tan críticos con su hijo. No, a su Pero hijo esto se le no es cree una todo versión, aquí. Alexia, de algo Bueno, ¿qué es objetivo. lo que dice de su hijo o qué mensaje le lanza a su hijo en estas horas previas a la entrevista? Pero volviendo a Bárbara Rey, ella dice, quien tiene que temer esta entrevista es el rey emérito, que me parece que ya lo tiene amortizado y poco da preocupado igual. debe estar, y mi hijo Ángel, que tiene que tener la misma preocupación que el rey emérito. Bueno, ya le veíamos otro día riéndose, ante la entrevista de su madre. Bueno, en cualquier caso, han catalogado esta entrevista como la entrevista del año. Va a haber, bueno, ha sido 260 preguntas, sin líneas rojas y con un objetivo claro. Don Juan Carlos. Si yo fuera él y se fuese a decir toda la verdad, yo tendría miedo. A lo largo de 20 horas de grabación, Juan Carlos I. una semana de preproducción y 72 horas de edición. Todo es poco cuando se trata de la entrevista del año. Han pasado 381 días desde que Ángel Cristo Jr. contase por primera vez su historia. Una de las personas que me ha puesto en esta tesitura ha sido mi hijo. Yo sinceramente siempre he pensado que podía hacer algo, pero nunca pensé que llegaría a un extremo tan enorme, con tanta frialdad y a hacerme tanto daño. Un año y un mes de silencio por parte del artista que rompe esta noche a las 10 en una entrevista que tal vez lo cambie todo. Que cuando vean esto no me quiten del medio. ¿Te parece que empecemos? Pues sí, me parece que empecemos. Bueno, yo no sé si alguno de vosotros tenéis la más mínima duda de que después de que se sentase Ángel Cristo por primera vez en un plató, su madre no fuese a hablar. No, lo que pasa es que yo creo que Bárbara se ha sorprendido de que se sentara su hijo para contar todo lo que ha contado, como ha dicho, porque que ella contestara no había ninguna duda. Bueno, la duda estaba en si él iba a hacer todo lo que hizo también. Sobre todo de la manera en la que le ha hecho su hijo, lo acaba de decir ella. Al final esa frialdad con la que dice ella que ha hablado, pero al final eso no invalida el testimonio que ha contado su hijo, que es su historia y su vida. Yo entiendo que a una madre le duela escuchar a su hijo. Y luego también quería comentar que es importante también en la entrevista cómo Bárbara se nos presenta.
va de blanco vestida, o sea, estas cosas también ella las habrá pensado mucho. Al final, cuando tú te vistes así, pues eso, como muy elegante, con esa americana de blanco, quiere decir que mandas ese mensaje un poco como de luz, de... Sí, no, bueno, no en chándal, pero podía haber escogido un vestido mucho más, yo que sé, más... con plumas. No con plumas, pero otro color. Al final, ese color quiere decir mucho y al final, eso ya te digo yo que está todo De muy medido. inmaculada. ¿Cómo se ha puesto ella? Pues yo sí. sospecho pues claro por que dónde sí. va a ir y por dónde va a... Yo lo tengo claro. Yo tengo claro. Por dónde va a ir y por dónde va a atacar al chaval, a Ángel, y por lo que va a intentar hacer, demostrar o dejar entrever, o hasta dónde va a intentar llegar para desacreditar o para victimizarse quizás ante una situación concreta y determinada. Me parece muy bien que hable. Hablar es terapéutico mientras cuente la verdad. Me parece estupendo que se siente hablar. No me preocupa nada mientras cuente la verdad. Yo no tengo miedo a nada de lo que pueda decir. No se trata de mi verdad ni de su verdad, se trata de contar la verdad. Hay mucha gente que respalda lo que yo he dicho, hay pruebas, hay gente que ha estado ahí, que lo ha vivido, y lo que tiene que hacer es contar la verdad. Ha mentido muchas veces y a ver qué dice ahora. De mi madre me espero cualquier cosa. Lleva tantos años diciendo una cosa, luego la otra y fabricando una mentira. Hay que tener fe en que cuente la verdad y que diga de una vez por todas lo que ha pasado. Yo al final lo único que he hecho es contar mi vida. He contado lo que he vivido con ella. No he hablado mal de ella, no se trata de hablar mal de ella, se trata de lo que yo, por desgracia, he vivido. ¿Tú pensabas que llegaría a dar este paso? Sí, realmente sí. Es su modus operandi toda la vida y es su forma de actuar. Ella, ¿cómo no se va a sentar? Toda la vida se ha sentado para hablar de absolutamente todos los detalles, menos de este. A ver cómo cuenta, a ver cómo lo cuenta esta vez. ¿Tú te sentarías con ella, un cara a cara con ella? Yo no tengo ningún problema en sentarme con ella. Yo miedo no tengo ninguno. Yo de verdad que... Es que si pretende sentarme en un banquillo, en un programa de televisión, sin problema. Estoy expectante. Mamá, estoy expectante. Mira, está muy bien que Ángela hable y vamos, que hable 300 veces, pero que nunca ha hablado mal de su madre. Será su verdad, pero claro que ha hablado mal de su madre. Maltratadora infantil. El verdadero horror no era mi padre, era mi madre. Le recordamos que el horror de su padre era que encañonaba a su madre con una pistola, ¿eh? No nos olvidemos de que Bárbara fue una mujer Pero, maltratada. Alexia, que eso también hay que ponerlo en contexto. Porque parece que él ahora... ha contado parece su que vida, ahora otra cosa es sí, que perjudique Adriana, a pero su parece madre. que ahora No, su padre pero es vamos a un ser de ver, luz, Adriana, su padre es ha imputado maravilloso. delitos a Pepe, su un madre. segundo. Me pongo una banda en la cabeza para recrear el amor por mi padre. Oye, de verdad, las cosas por su nombre, que su madre habrá hecho cosas fatal, pero a su madre la ha puesto pingando. Pero La ha mira, puesto que ha pingando. imputado delito de Alexia, mira, maltrato ha contado su experiencia. Yo, por contextualizar una cosa que has dicho, que dice que el horror era mi madre y no mi padre, la frase completa, textual, es: cuando salimos del horror de que era mi padre, cuando el infierno, él pensaba que se iba al cielo, y no, me di cuenta que entraba en otro horror. La frase en esa casa, me dejáis que termine. Está comparando, no está bien que comparando a un maltratador con una Isabel, víctima. voy a entrar en tu juego. Está mi juego contando, no, la realidad es que ha visto toda España. vale, muy bien. Muy bien, no me hables así. Muy bien, estoy ¿Que no me hables contando lo que dice el chaval, que cuando se esperaba que el infierno se había acabado, se encontró en otra circunstancia que para él, según sus vivencias, son las que fueron. Ya, Antonio, Y ya está. pero quiero decir una cosa importante. Pero tú no puedes equiparar a un maltratador que te engañona con una pistola. Quería contestar. No lo puedes equiparar. Vale, pero lo contesté yo. No lo puedes equiparar con una mujer que te habrá tratado mejor o peor, habrá hecho mejor o peor, pero tu padre era un maltratador que casi le quita la vida a tu madre. El dolor de una mujer maltratada, nadie lo puede cuestionar. Pero tampoco puedes cuestionar el cariño de un hijo hacia su padre, por muy delincuente que haya sido. Me parece correcto. Perdona, porque ya está muy bien. Pero oye, pero entonces por esa misma regla de tres también el cariño vale para la madre, aunque también haya me sido parece muy horrorosa. correcto y probablemente el cariño que le tengan a su padre también es trabajo de su madre, una mujer maltratada. No lo dudo. Insisto, no lo dudo. Este señor, no lo dudo. pues claro, entonces te digo una cosa, este señor equiparó
y lo volveré a decir hasta que me largue de aquí, a un maltratador con una víctima. Eso fue lo No que es dio verdad. toda No es España. verdad. Toda Isabel, estás España. mintiendo. Toda España. Sí lo hizo. Mintiendo. Estás Hombre, mintiendo. ahora vamos a reescribir el discurso del niño porque se equivocó. Estás mintiendo. Y es más, pidió disculpas. Es más, No pidió disculpas. pidió disculpas. Estás mintiendo. Posterior, Estás ya mintiendo. lo aclaró. Ir a la publicidad ¿Cómo porque tenemos reescribimos, unos anuncios preciosos. Telita, viene la cosa, va a ser, como digo yo, el diciembre bárbaro. Estrenamos hoy ya el diciembre bárbaro. ¿Qué quiere decir? Pues un diciembre todo lleno de noticias sobre Bárbara Rey. Muchas mentiras que ha dicho el documental en el programa especial. Ya sabes que estamos preparándolo para traértelo mañana mismo, suscríbete. Y entre ellas, pues bueno, vamos a destacar alguna de las mentiras que hemos detectado que ha dicho. Sí, mentiras como que el que sacó las fotos, que es la que más me ha llamado la atención, aunque lo pasaron un poco por encima, ha sido su hermano fallecido y bueno, pues es cargar la culpa a un muerto, básicamente. Exactamente, que no es al primer muerto que le carga la culpa, lo veremos, ¿eh? Su hermano por aquel entonces estaba incapacitado, era bastante difícil que pudiera sacar las fotos. No se han centrado tanto en el hijo, porque ahora viene la segunda parte en la cual va a hablar de su hijo. Estoy convencido de que le va a dejar cuanto menos de maltratador para arriba, lo veremos. Y bueno, pues más detalles. Por ejemplo, sí que comenta y reconoce, atención, que sí que ha habido un chantaje, aunque no reconoce la palabra chantaje como tal, pero sí que ella dice que puso unas cámaras de la tienda del espía, pero omite otra cosa, y una de esas cámaras estaba apuntando a la cama para grabarse manteniendo relaciones con el rey emérito, Sí. y esto no lo dice. Sí, también pues falta la verdad o dice media verdad sobre su origen de la llegada a Madrid. Menuda, porque es mucho más escabrosa de la realidad, ¿verdad? Sí, de lo que ella porque cuenta. Ella dice que bueno, que su padre le deja 8.000 pesetas. La y trae, la suelta, en el Talgo hasta Madrid. Exactamente, cuando hay documentaciones, hay pues investigaciones sobre que ha sido Peret el que la trajo a Madrid. ¿Sabes quién es Peret, verdad? Este cantautor, este cantante tan conocido. Bueno, pues era su amante. Peret tenía otra relación, pero su amante era Bárbara Rey y le montó un piso. No fue el único que le montó un piso, luego se lo puso también un empresario. Eso en los inicios de Bárbara Rey, que podremos ir detallando porque, bueno, no son lo más bonitos como ella nos pinta de mi papá me dejó en el Talgo y me dio 8.000 pesetas. Sí. No, Bárbara, has dicho muchas mentiras y a partir de ahora va a haber muchos periodistas que van a estar sacando a la luz esas no verdades que has dicho. La verdad es que fue una entrevista que podía haber aprovechado mejor a por fin decir la verdad y no, ha jugado en algunas cosas al despiste. Sí, yo sinceramente, habiendo visto la entrevista, que te vamos a traer el programa mañana, pero mi adelanto, mi opinión personal es que Bárbara Rey es menos inteligente de lo que yo me creía. Sí, tenemos para largo en el programa. Porque la los creía muy programas que inteligente vamos a y la hacer. verdad es que yo creo que no ha tenido tiempo o no ha querido prepararse la entrevista. Eran muchas preguntas, más de 200 preguntas, muchos temas. Recordemos que esto han sido 20 horas de grabación con sus parones y tal, pero sí que es verdad que no ha estado muy acertada en muchos casos. Sí, la dábamos por ser más fría, más inteligente y ha Sí. patinado en muchas cosas que ya está contrastada la verdad y ella ha dicho lo contrario. Sí, pues eso Sí, lo es estamos preparando. bastante curioso, eso fue una sorpresa para mí y pues como acabas de decir, estamos preparando todos los titulares, sus declaraciones en un programa sobre la entrevista y te lo vamos a traer enseguida. Recuerda, se va a venir el diciembre bárbaro, que así lo llamamos nosotros. ¡Boom! ¿Dónde lo vas a ver todo? Aquí, en Cotilleo Deluxe, ya sabes, tu canal de YouTube, donde los secretos de los famosos brillan solo para ti. Un beso muy grande, gracias. Nos vemos. Alía del Monte, Antonio Tejado, estas exclusivas me dicen helado. Alessandro Lecchio, Ana Obregón, los secretos de los famosos son una adicción. Cotilleo Deluxe.